Bienvenidos a un nuevo video de Eric Méndez y estamos en esta serie de videotutoriales donde estamos hablando todo sobre el concept art. En este caso vamos a hablar sobre iluminación y ciertos tips sobre luz y sombra. Como pueden ver en pantalla, pues ya el mamut ya tiene, pues ya está muchísimo más renderizado, ya se ve más agradable visualmente. Pero aún me hace falta diseñar el mecanismo que estaba mencionando para que esté introducido, por ejemplo, digamos, estos carros que son como buggies, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos unas palabras claves, ¿cierto? Entonces sabemos de qué es la cultura inuit, perdón, maori, soy un poquito loco. De los Maori tenemos la cultura un poco como diesel punk, donde va a estar como esta tecnología de los bogies, ¿no? Y la idea es que también esté relacionado mucho con la fauna de esta cultura Maori, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hice unos estudios de cómo es la hoja de Nueva Zelanda, ¿no? Que es como lo que lo representa. Digamos, este explorador va a estar como por muchas culturas en el mundo, ¿cierto? Eh, digamos, este mamut, o sea, para cada cultura va a haber un mamut que se adapta a todas estas culturas que estoy mencionando. Por ejemplo, los vikingos, por ejemplo, los inuit, esta gente que es, digamos, los esquimales, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como ver este animal en diferentes culturas, ¿no? Entonces, para empezar a introducirme bien, se tuvo que hacer como una investigación. Siempre es importante hacer esto porque cuando uno comienza a trabajar y uno no tiene, por ejemplo, claro qué es lo que quiere hacer, es cuando existe el bloqueo mental, ¿sí? El bloqueo o el síndrome de la hoja en blanco, que lo hablo en uno de mis videos de cómo vencer eso, ¿no? Hoy en día, pues todo el tiempo uno se va actualizando, uno va mirando otros métodos, leyendo libros y demás, y uno va descubriendo que la clave para uno poder como romper ese esquema y ese bloqueo que tenemos todo el tiempo es romper, por ejemplo, con esos mitos de que uno no puede, de que no hay tiempo, que no tengo las herramientas, hay muchos prejuicios, tenemos que romper todos esos prejuicios y hay que lanzarse al agua, ¿me entiende? Hay que lanzarse porque de esa forma ustedes van a poder tener una creatividad mucho más amplia. Sí, o sea, todo eso es un proceso, o sea, Dalí o todos estos artistas no llegaron arriba de la noche a la mañana, ¿sí? O sea, ustedes tienen que tener claro que esto es un proceso personal, ¿sí? Y si ustedes no tienen la disciplina, pues se va a ver reflejado en el tiempo y pues no van a ver evolución, ¿sí? Entonces, eh, digamos acá estoy definiendo un poco lo que es la iluminación, ¿listo? Hice esta pequeña prueba, por ejemplo, la luz viene desde abajo, ¿no? Contrapicado. Y digamos acá, pues viene desde arriba, ¿no? Picado. Entonces tenemos la luz acá. Entonces, digamos estos estudios de iluminación es necesario hacerlos porque de esa forma ustedes van a poder entender, bueno, mi escenario o digamos donde yo voy a ubicar todo, qué iluminación va a tener, ¿sí? ¿Dónde ubico las sombras? Pero si ustedes pintan y no tienen en cuenta la iluminación, pues van a hacer algo que es ilógico, ¿no? Entonces, muchos artistas utilizan programas de 3D y uno de mis cursos que dicto enseño cómo manejar estas herramientas para poder entender un poco lo que es la iluminación, ¿no? Eso es algo que sí es necesario aprender, pero
vamos a utilizar muchos recursos, ¿no? No necesariamente tiene que ser un programa de 3D si no lo sabes usar, pero sí, por ejemplo, puedes esculpir por ejemplo, arcilla polimérica y prender una linterna para poder analizar cuál es la iluminación, ¿no? Entonces, si yo tengo este objeto, digamos el lápiz con el que yo trabajo, y yo voy a prender un momentico la linterna, ¿cierto? Se van a dar cuenta, vamos a hacerlo con mi mano, se van a dar cuenta, si yo ilumino acá, ¿cierto? Mire cómo se ve. Si yo cambio y cambio el movimiento de la luz, todo cambia, ¿no? Entonces, este ejercicio es muy interesante que lo hagan para que ustedes puedan como practicar mucho mejor este tema de la luz. Entonces, hay unos ejercicios que me gusta hacer. Entonces, ya les muestro. Vamos a apagar un momentico. Vamos a sacar este diseño, listo, por aparte. Exacto. Entonces vamos acá a entender que la luz viene de abajo. ¿Listo? Viene de abajo. ¿Listo? Entonces sabemos de que el cuerpo hace uno la analogía como si fuera una esfera, ¿no? Eso. Como es suave, ¿sí? Como sabemos de que es suave, pues solamente va a caer aquí abajo, ¿no? ¿Cierto? También podemos hacer un poco la analogía con un cubo, ¿listo? Vamos a hacer un cubo más o menos en este ángulo. Listo, entonces lo hacemos así. No hay que hacerlo supremamente detallado, frescos. Entonces, si yo pongo la luz acá, pues sabemos que por lógica, pues esta cara se va a ver iluminada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a poner una pared acá, ¿listo? En este sentido, ¿no? Esta pared va a ser un poquito más grande y esa más pequeña. Entonces resulta que cuando el espacio está un poquito más comprimido, se va a ver más oscuro, ¿no? Y cuando tenemos un poquito más de aire, la luz alcanza a entrar un tris, ¿listo? Y se va a ver de esta forma. Entonces, eso, digamos, son como trucos o tips que la idea es que ustedes vayan entendiendo, porque a veces cuando uno pinta, uno no entiende cómo funciona la luz sobre los cuerpos, ¿no? Entonces uno cree que hace la esfera, le toma la luz, ¿no? Y ya tiene el trabajo. Hay que entender que el cuerpo humano tiene muchos, digamos, planos, ¿no? Entonces, si ustedes nunca han visto, por ejemplo, un programa de 3D que manejan como toda la retopología, digamos, todas esas cuadrículas, rejillas que tienen, pues son planos, ¿sí? Entonces, hay un libro, quiero que traten de conseguir por su cuenta. Vamos a mirar si lo tengo acá rapidito a la mano. Mira, aquí está. Entonces, dentro del curso, ¿sí? Digamos en el curso eh, que estoy enseñando ahorita de Concept Art en la escuela de Nuke Entertainment, pues estos libros se obsequian, ¿no? Entonces, acá lo que hace es como, básicamente, mire, por ejemplo, acá analizamos de que hay blocking, ¿cierto? Blockout, hay una especie de planos en todo el cuerpo y así se ve o se determina en un programa de 3D. Pero a la realidad funciona de la misma forma. Entonces, sabemos de que el rostro
Esto es un plano, ¿cierto? No sé si me alcanzan a ver, pero este es un plano, ¿cierto? Y esto es recto como una tabla. Cuando baja la luz, esto se adentra. Entonces ahí es sombra, ¿no? Entonces vuelvo y hago la analogía, por ejemplo, con la luz. Por ahí está mi gatica visitándome. Entonces, mire cómo funciona la luz. ¿Sí lo ves? Si yo lo coloco al lado, mire cómo funciona. Si yo lo coloco acá, mire que acá se oscurece, acá también. Entonces, es bueno que ustedes mismos hagan esa prueba, ¿no? Hagan ese experimento para que puedan entender cómo funciona esta cuestión de los planos. Sugiero que traten de conseguir este libro, ¿vale? Para que lo vayan trabajando con más detalle. Listo, ya teniendo en cuenta esto, entonces lo que voy a hacer es, vamos a duplicar y ahora vamos a mover un poquito la luz. Mire, por ejemplo, si yo tengo la luz desde arriba, por ejemplo, voy a dejarlo así para que se den cuenta cómo estoy manejando la luz. Entonces esta luz se encuentra acá, ¿listo? Entonces mire cómo cambia la luz de este, ¿sí? De este primer cuadro al segundo cuadro, ¿listo? Entonces hay que entender eso para que ustedes a la hora de pintar sean mucho más precisos y coherentes, ¿no? Listo, voy a duplicar nuevamente y vamos a jugar con otra luz. Entonces esta luz va a venir, por ejemplo, la voy a colocar desde acá. Entonces todo va a ser muy diferente. Entonces hacemos una capa nueva. Entonces, si la luz entra desde la parte dorsal, o sea, desde la espalda, lógicamente todo esto va a estar iluminado, ¿no? Y todo lo que se va a encontrar acá en adelante va a estar totalmente oscuro. Entonces voy a dejar una capa que sea luz y voy a hacer otra capita donde voy a generar la sombra. Entonces la voy a enlazar para que no se me salga. Listo. Entonces acá, ta, ta, tan. Entonces voy oscureciendo, ¿cierto? Entonces voy a bajarlo un poquito acá en estas zonas. Puedo utilizar este pincel, un pincel un poquito más que tenga como cierto desenfoque o blur. Listo. Entonces acá, por ejemplo, podremos un poquito acá abajo. Sí, como para que vaya entrando un poquito la luz en esas zonas. Entonces la luz no va a entrar igual. Obviamente acá entra un poquito más tenue, ¿cierto? Porque la luz, si aquí tenemos la luz que es el 100%, digamos, hacer el recorrido hasta acá, podríamos decir que tenga como un 30%. ¿Listo? Entonces, eso ahí de a poquitos uno va como poniendo en práctica estos conocimientos. Entonces sabemos de que acá está un poquito más iluminado porque es lo que está más cerca de la luz fuente, ¿cierto? Entonces aquí entra un poquito, acá entra un poquitico en este cuerpo, ¿cierto? Entonces a veces yo hago un truquito, de pronto hago como esta especie de luz, le bajo un poquito para que se vea como un destello muy suave, ¿no? Entonces, miren lo que está sucediendo con estos cambios, ¿cierto? De luz que estoy realizando.
Entonces, por ejemplo, acá sí alcanza a entrar un tris, tan, 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 tan. Por ejemplo, acá sale un tris y puede que esta parte se vea, ¿cierto? Entonces, todo depende y digamos en este tres tipos de luz, pues me está comunicando, ¿no? O sea, aquí tenemos en primera medida, tenemos acá una luz contrapicado, tenemos aquí una luz picado y tenemos una luz dorsal. Ahora la tarea que quiero que ustedes comiencen a realizar es que traten de hacer por lo menos 6 o 8 fuentes de luz de un objeto que quieran trabajar. Entonces, dentro de este proyecto de concept, ahorita estoy, o sea, yo ya definí la luz, pero quise explicarles esto porque pues tuve que hacer primero estas pruebas para entender cuál va a ser la fuente de luz principal. ¿Listo? Entonces, siempre es bueno que hagan el ejercicio. El ejercicio es fundamental, chicos. Nunca piensen que hacer esto es una pérdida de tiempo o que qué pereza. Hagan de cuenta que ustedes son como un científico y necesitan poner en prueba muchas cosas, prueba y error. Entonces, como yo escogí esta luz, ¿cierto? Esta luz es la que se está viendo reflejada. Vamos acá, pruebas de luz. Como yo ya tengo definido esto, pues yo ya lo trabajo acá. ¿Listo? Recordemos que el 10% es como el casi blanco y el 90% es el casi negro. Tratemos de no usar el full negro y el full blanco en digital. ¿Por qué? Porque y eso en el análogo existe, es la misma cosa. Cuando tú pintas blanco, es como si tuvieras una linterna pegada al cuerpo. ¿Sí? Si tú acercas el dedo a la linterna, sí hay un blanco puro, pero en la mayoría de los casos hay un 10, un 5% de luz. ¿Sí? Y de oscuridad lo mismo. Entonces la sombra no es totalmente negra, sino sabemos de que tiene unos porcentajes de azul, de violeta, dependiendo del entorno que se sitúa, digamos, el objeto. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros trabajamos en escala y grises, y esto viene mucho desde la época del expresionismo alemán, ¿sí? Que jugaban mucho con el claro, claro oscuro, es importante o sea, entender que si ustedes estudian eso, un poco el expresionismo alemán, van a poder interpretar cómo juega, o sea, cómo es el papel de la luz y la sombra, el alto contraste. ¿Sí? Del alto contraste quiero decir como que full blanco, full negro, y pues obviamente generan un contraste. ¿Y cómo jugaban esto en ciertas películas? Entonces hay una película que creo que se llama Persepolis, ¿sí? Persepolis. Hay uno que se llama, que era El viaje a la luna, una de las primeras películas del cine. Entonces, mire, Persepolis es actual, ¿sí? Pero digamos su gama o su trabajo, eh, digamos todo es en blanco y negro, alto contraste y comunica. Y hay ciertas partes donde hay rojo y es lo que indica sangre, ¿no? Entonces una película eh, iraní, ¿sí? Donde pues se habla de cómo es la vida allá, la guerra, cómo es la cultura y el control de las mujeres en sí, ¿no? Entonces es recomendable que lo vean. Hay otra película que se llama Viaje a la Luna, 1902, imagínense. Esta película no tiene audio, em, y es una de las películas en blanco y negro que existieron, ¿no? Hay otras películas que han existido últimamente, ¿no? Entonces, los invito a que vean esto,
porque para poder llegar a esto, sí es importante ver un poco de películas, leer, investigar un poco cómo funcionaba todas estas épocas y les va a dar muchísima más información. Entonces, digamos, yo voy a dejar hasta acá porque ahorita estoy todavía en proceso de bocetación de los personajes y tal cosa. Voy a mostrar, por ejemplo, diferentes tipos digamos, de mamuts, cómo van a tener el atuendo o el custom design de estos carros, buggies, ¿no? Entonces, más adelante voy a sacar un espacio para poder hacer este tipo de videos, ya que está un poquito como atareado de tiempo, pero pues gracias por la paciencia y por seguirme en este canal. Entonces, pues si te ha gustado realmente el video, dale like, apóyame suscribiéndome a este canal, suscribiéndote a este canal, compartiéndolo a otras personas para que llegue mucha más gente. Y pues nada, recuerda que siempre esto es de un trabajo y de pura disciplina y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.